¿Cómo estáis? Pues seguimos con este mes en el que lo vamos a dedicar a todo lo relativo a la ansiedad y a la regulación. Como os decía el otro día, las dos caras de la moneda, ¿no? En una cara está esta sensación de serenidad, de todo está bien, y la otra cara es cuando las cosas aquí dentro son tormentosas, esa sensación corporal desagradable a la que llamamos ansiedad. Vamos a empezar por algo sencillo como ¿qué es ansiedad, no? Como bien he dicho, valga la redundancia, son sensaciones corporales desagradables que se producen en el cuerpo cuando el sistema empieza a generar, el cerebro empieza a generar señales de alarma y el cuerpo se activa para responder a esta experiencia de peligro o de amenaza, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Porque en ocasiones aparentemente no sentimos, no vemos nada, no hay nada en torno a esto. ¿Por qué mi cuerpo se ha disparado de esta forma? A veces está relacionado con una experiencia interna, algo que he notado, algo que he sentido, y en otras ocasiones tiene que ver con un estímulo que hay fuera que a nivel absolutamente inconsciente, ¡pam!, enciende todo el sistema. Es un recuerdo, una impronta de supervivencia, algo que hay fuera nos ha recordado en un plano inconsciente una situación pasada donde fue importante poner todos los recursos neurobiológicos y fisiológicos al servicio de estar a salvo. Esto sería un poco como la contextualización de la ansiedad, ¿vale? Si la ansiedad es una especie de síndrome de desregulación, que así es como llamamos también al estrés postraumático, además es uno de los síntomas que pueden aparecer en un cuadro de estrés postraumático, de lo que estaría hablando es en algún momento de la vida sucedió algo que hizo que los recursos de mi cuerpo se tuvieran que repartir de una forma que no fue, que fue la mejor, porque fue adaptativa y me permitió continuar, pero que para mi propia biología fue un esfuerzo demasiado grande. ¿A qué te estás refiriendo, Cintia? Pues mirad, voy a poner algunos ejemplos. Estoy hablando de por ejemplo, una familia donde hay un papá o una mamá que dan miedo, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño vive en un estado de amenaza real y su sistema siempre tiene que estar en tensión, ¿no? Vivir en una casa donde hay un papá o una mamá impredecible, un papá o una mamá alcohólico, ¿no? ¿De acuerdo? Un papá o una mamá que son un cuidador, ¿vale? Que es impredecible. Eso se impronta en el cuerpo como un estado de tensión sostenida al que toda la energía tiene que estar ahí, se rompe el equilibrio. Eso sería una manera de hablar de la ansiedad, ¿no? Otra manera en la que también podríamos hablar de ansiedad es vivir en una casa donde hay mucha confusión, ¿no? Donde las cosas no son claras, donde hay dobles mensajes y yo tengo que estar todo el rato intentando descifrar qué está sucediendo y eso es confuso y es también tormentoso. Es como si la señal que le llega al sistema nervioso central no fuese clara, no fuese serena, no fuese interpretable de una manera limpia por el niño, o fuese muy débil, ¿no? También, es decir, tener papás que son peligrosos, por supuesto, puede desembocar en un cuadro de ansiedad. Tener unos papás que no son claros o que mandan mensajes dobles, no, de esto hablar en el post de la semana que viene, también es algo que genera como mucha dualidad y mucho desequilibrio en la energía del cuerpo. Y tener papás que mandan una señal muy débil, que están poco presentes, que están muy apagaditos, que están tristes, que son muy incapaces, que están muy metiditos, todo eso da constantemente un mensaje a la biología del niño y no estás en un contexto de seguridad, tienes que poner recursos extras para poder mantenerte. El mundo se convierte en amenazante y peligroso y tú tienes que tener demasiados recursos fuera. Y el recurso estrella en la ansiedad es el control por antonomasia. A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes cuando vienen preguntando por ansiedad: no te cargues al mensajero, no luches ni forcejes con el mensajero, porque al final es el mensajero, la ansiedad, es un mecanismo de supervivencia ancestral que informa de que dentro del cuerpo se ha roto el equilibrio, no necesariamente en este momento presente. En ocasiones responde a algo que sucedió hace muchísimos años, ¿no? Como un recuerdo traumático que quedó dormido y ante una experiencia presente, ¡pum!, se despierta. De repente me convertí en madre y me puse fatal. De repente conocí a este chico que era maravilloso y el amor despertó el desamor y se despertó una parte. De repente entré en una relación en la que me sentía absolutamente segura y tranquila y empecé a ponerme fatal, ¿no? Es estas dos caras donde el dolor
despierta el amor, la seguridad despierta la amenaza, ¿no? Hay veces que no encontramos y nos ponemos como locos, ¿no? Empezamos a buscar a través de los sentidos qué está pasando, ¿no? Intentamos con el pensamiento a chequearnos qué está pasando y en muchísimas ocasiones no podemos encontrarlo porque la respuesta no está en el presente, sino que está en el pasado, ¿de acuerdo? El presente es un disparador, el pasado es donde se forjó ese patrón disfuncional, donde la energía se tuvo que repartir de una manera diferente para poder sobrevivir. Y hoy el cuerpo lo recuerda y a ese desequilibrio también es a lo que llamamos ansiedad. El control. ¿Cómo es esto, Cintia? Pues fijaros, si lo contrario a la ansiedad es la regulación, pero he crecido en un contexto en el que de manera natural mi sistema no recibía señales que me confortaban, mis cuidadores no interpretaban bien lo que yo necesitaba, o ellos tenían un montón de necesidades, o vivíamos en una situación familiar muy difícil, sea lo que sea, algo ha pasado en el contexto que lo de fuera ha sido perturbador y no ha permitido que lo de dentro se construya de una manera estructurada, organizada, protegida, segura, ¿de acuerdo? Cuando sucede esto, lo que sucede es que el sistema no aprende a regularse de manera natural. Es como si no nos hubiéramos podido construir en calma. Y cuando no te puedes construir en calma, no te desarrollas en calma. Y cuando te conviertes en adulto, si de pequeño has ido como chapoteando en la piscina, cuando te conviertes en adulto ya desarrollas estrategias importantes en torno al objetivo fundamental que tenemos, que es recuperar el equilibrio. El control, yo siempre digo, no lo digo yo, lo digo en los libros también y lo vemos en la realidad de la consulta y si a ti te pasa esto, sabes de qué estoy hablando, suele ser el mecanismo estrella. Cuando somos pequeños no controlamos nada, dependemos de otros. Si el otro no me da esa sensación de estabilidad que permite que se estructure mi sistema, yo voy a tener que desarrollar estrategias para encontrar fuera de mí ese control, ¿de acuerdo? Aquí tenemos desde niños que se convierten en supercuidadores, a niños que parece que les importa una mierda todo, a niños que tienen síntomas somáticos, adultos que hacen importantes esfuerzos por intentar organizar su vida constantemente. Si hay ansiedad, si hay un fallo en la regulación, siempre va a haber un fallo en la flexibilidad para adaptarnos. Es decir, que normalmente o va a haber rigidez o va a haber sensación de desconexión con la vida, por eso por defecto, ¿lo veis? Pero sea como sea, lo que está claro es que siempre va a haber un intento de volver a recuperar el estado de calma. Y esos intentos son múltiples, a veces son a través de comida, también hablaré de esto, a veces son a través de dinámicas muy locas de trabajo, a veces son a través de hacernos daño, a veces son a través de buscar un otro del que depender, ¿no? Son estrategias de intentar controlar lo que un día fue incontrolable, ¿de acuerdo? Sucede que la mayoría de las veces cuando empezamos a tener sintomatología corporal, nosotros no pensamos, ¡ay, qué buena suerte! Tengo un mensajero que me va a permitir interesarme por mis asuntos pendientes. No, lo que intentamos hacer es que se nos pase, volviéndonos hipervigilantes del cuerpo, intentando predecir cómo, con quién, de qué manera, rastreando, buscando. Y entramos en lucha con el propio cuerpo. Y fijaros, cuanto mayor es la sensación de amenaza y mayor es la sensación, cuanto más alerta, más sensación de amenaza. Cuanto más sensación de amenaza, más sensación de alerta. ¿Cómo salgo de aquí? Y ahí es donde muchas veces en el proceso de terapia os dicen, mira, necesitamos un químico, necesitamos poner una benzodiazepina, necesitamos poner algo que rompa un poco ese ciclo para que tú puedas salir de ahí. Porque ¿qué sucede? Fijaros, en estados de miedo, de amenaza y de alerta, no hay crecimiento, ¿no? Es esto que decimos siempre, cuando el cerebro está en supervivencia, no está en trascendencia, ¿no? No podemos mentalizar, que significa no podemos mirarnos con distancia, organizar la experiencia y darle otro lugar en el que no nos desborde. No podemos darnos cuenta de que nosotros somos más que esa experiencia, porque lo que sentimos es que todo da miedo, ¿no? Es como si todo el cuerpo respondiera a algo profundamente peligroso y empezamos a luchar contra nosotros mismos. Ahí el desequilibrio es extremo, porque es como si la fuente de seguridad, que es esta, ¿no? El primer hogar, el cuerpo, se hubiera vuelto un lugar inhóspito del que no me puedo fiar de mí, no me puedo fiar de mi biología. El primer paso que se trabaja siempre
no es el de rastrear de dónde viene esto, que también es muy importante. El primer paso es el de instaurar estados de calma, el de amigarnos con esto, el de poder quedarnos en esto. ¿Qué sucede? Pues que la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de las veces no, esto no lo podéis hacer solos, porque esto se forjó con un otro y se repara con un otro. Quedarte solo desbordado de ansiedad no cura. Quedarte solo con un otro a través del cual tú puedes ir regulando esa experiencia, eso puede curar. No es esto que yo decía en el post. Si lo has podido hacer conmigo aquí, si aquí hemos podido bajar, si tu sistema ha sido capaz de hacer esto, será capaz de hacerlo otras veces. Pero para llegar aquí a veces hace falta un químico. Por orden, para aquellos que estáis en procesos de recuperación, primero es bajar la intensidad, bajar la infección para que se pueda operar. Normalmente tiene que ser con un terapeuta y ayudado de un químico. Un químico solo es pan para hoy, hambre para mañana. ¿No? Porque no has hecho el trabajo y volverás a dispararte en cualquier otro momento de la vida con cualquier otra señal. Si no has dejado el trabajo terapéutico, si esa parte de tu biología no ha quedado ordenada en tu historia y tú no has podido mentalizarla, no has podido darle un lugar, no has podido hacerte como más grande que esa parte, ¿no? Sigue inconscientemente obrando por ahí, entonces ahí, si no vas a hacer ese trabajo, volverá a aparecer. Pero primero, bajar la intensidad, después interesarte por esto, llegar a esos lugares, poder reparar en compañía de alguien que sí está regulado y sí me puede ayudar a hacer esto, bajar esto, enseñarle a nuestro cuerpo cómo se hace esto y poder extrapolarlo a otras situaciones de nuestra vida. A todos aquellos que tenéis ansiedad o que la habéis vivido, no luchéis con esto, interesaros por esto, escuchar esto, dejar que los mensajes de la sabiduría biológica de vuestro cuerpo se expresen y poco a poco ir dándoles un lugar donde se enteren que son solo una parte de vosotros, ¿de acuerdo? Os mando un beso y iré subiendo más vídeos hablando de este tema tan importante y con tanta trascendencia para nuestro bienestar, que es la regulación versus la ansiedad. Que tengáis buen día.